últimos 13 años, básicamente toda mi carrera profesional, me dediqué a escuchar historias de personas, de grupos, de trabajadores, de muchos rubros. Historias lindas, historias tristes, historias de conflicto, historias graciosas, por situaciones que el mundo del trabajo nos presenta muchas veces que uno no sabe cómo está pasando esto. La realidad supera una y mil veces la ficción. Seguramente todos ustedes han vivido en el trabajo situaciones que nunca pensaron que iban a pasar, hasta tanto no se vieron confrontados con eso. Lo que escuché en esas historias, escuché historias de carniceros, de maestras, de ejecutivos, de funcionarios públicos, de jefes, de directores, y también escuché mucho a delegados sindicales, a inspectores del trabajo y a empleadores que se hacen muchas preguntas todos los días sobre cómo generar un mundo del trabajo que incluya muchas veces a las variables más humanas. Una cosa que queda en evidencia y que Christophe Dejour, un psiquiatra francés que dirige mi trabajo de doctorado en este momento, él siempre dice, es que no hay neutralidad en el trabajo. El trabajo o nos hace bien o el trabajo nos hace mal. El trabajo no puede no hacernos nada. El trabajo puede enseñarnos cosas nuevas, podemos probarnos a nosotros mismos de qué somos capaces, podemos crear nuevas reglas y nuevos vínculos de cooperación, podemos hacer un aporte a la sociedad que no existía, podemos crear riqueza que antes no existía, podemos incluso llegar hasta la emancipación, pensamos en el trabajo, o por el contrario, el trabajo puede hacernos perder la confianza en nosotros mismos. El trabajo puede ponernos a la defensiva a un punto tal en el cual no hagamos más que protegernos de nuestros compañeros, de nuestros jefes o de nuestros reportes y atacar a nuestros compañeros, a nuestros reportes y a nuestros empleados. Podemos ser acosados, podemos morir yendo al trabajo, podemos encontrar muchas formas de sufrimiento psicopatológico y físico a través de las enfermedades profesionales que el trabajo nos puede generar. Los últimos 30 años aparecieron toda una serie de nuevos cuadros psicopatológicos y patologías ligadas a la sobrecarga de trabajo. Hay cosas que pasan hoy en el mundo del trabajo que para nuestros abuelos, para nuestros padres, hubieran sido impensadas. Hoy en día lo que encontramos es una aceleración del ritmo de trabajo que ya viene marcándose hace tiempo, pero una evaluación individual del desempeño cuando el trabajo uno nunca lo hace completamente solo, y un mercado del trabajo a nivel internacional cada vez más flexible, digamos, la posibilidad de, si lo pensamos nosotros, uno en la carrera profesional que va teniendo tuvo varios estatus diferentes y pocas son las personas que hoy en el día en el trabajo pueden sentirse seguros y tranquilos de que están ahí para un largo tiempo. Esto genera una serie de cuadros psicopatológicos nuevos. El más conocido es el burnout, el síndrome del quemado, que seguramente muchos conocen. Otro es el karoshi, es una palabra japonesa que quiere decir muerte por sobrecarga de trabajo. Hay gente joven sin antecedentes médicos ni familiares de problemas cardiovasculares que tienen un accidente cerebrovascular y mueren, y lo único que aparece es la sobrecarga de trabajo como un indicador de qué podría haber generado esa muerte. Y algo bastante dramático que apareció en los últimos 7, 8 años, digamos, en forma más recurrente, son los suicidios en el trabajo. No suicidios en la casa por algo que pasó en el trabajo, sino gente que en el mismo trabajo llama a una reunión de equipo y se pega un tiro, abre la ventana y se lanza al vacío por el agujero del ascensor y dejando cartas que dicen que esto lo están haciendo por el trabajo o por cosas que estaban viviendo en el trabajo y que ya no pudieron aguantar más. Tuve la posibilidad hace 3 semanas de estar justo en un coloquio sobre suicidio y trabajo en París, y los casos son muy altos, la cantidad de casos son bastante alarmantes y no se restringe solo a América Latina o Europa, sino que hay casos en Japón, en Taiwán, en Canadá, en Australia, que contaban esta situación. Pero no vine acá para ser fatalista, porque como decía, el trabajo nos puede generar lo peor, pero el trabajo también nos puede generar lo mejor. Solo a través del trabajo se generó, se genera y se generará la riqueza.
Solo a través del trabajo podemos hacer un aporte a la cultura, solo a través del trabajo podemos probarnos a nosotros mismos lo que nosotros, cada uno y en comunidad podemos hacer, lo que un colectivo es capaz de hacer, lo puede hacer a través del trabajo. Pero para que el trabajo pueda ser generador de lo mejor y pueda ser un fortalecedor de la identidad y de la construcción de la subjetividad y del fortalecimiento de quién yo soy, no podemos pasarnos de algo que es muy importante, que es la construcción conjunta de reglas. Es importante que cuando empezamos a ver desacuerdos o situaciones en el trabajo que nos están impidiendo vivir lo que queremos vivir en ese espacio, podamos hablar. Para eso, no siempre es fácil, todos sabemos que el mundo del trabajo está atravesado por la dominación, hay espacios donde no se puede hablar, hay cosas de las cuales no hay que hablar, sobre todo del sufrimiento en el trabajo muchas veces no hay que hablar porque puedo ser excluido del colectivo, y para eso hace falta poder generar una acción colectiva. Y a eso es un poco lo que yo hoy venía a invitarlos, porque no solo los trabajadores y sus representantes tienen que hablar del sufrimiento en el trabajo, sino que también hay una responsabilidad del Estado. Por ejemplo, en Argentina no tenemos comités mixtos de salud y seguridad en el trabajo obligatorios a nivel nacional, por decir una de las 1000 cosas, y también de la parte empleadora, que son uno de los principales actores que generan esto de la intensificación del trabajo y de la flexibilidad y de la evaluación individual del desempeño permanente. Pero no se restringe solo a este mundo, porque justamente, como acabo de decir, el mundo del trabajo está atravesado por la dominación y hace falta que también otros actores que influyen en la arena política o en la construcción del debate público hablen de estos temas, particularmente periodistas, cineastas, dramaturgos, quien quiera, artistas de todo índole, quienes puedan empezar a aportar al debate sobre estas cuestiones, tienen un rol central, y esto ya está pasando a través de muchos documentales y películas que relatan muchas de estas situaciones que están pasando hoy y que antes eran impensables. A través de la posibilidad de construir una nueva cooperación, se abre la posibilidad de transformar el trabajo en el motor de un fortalecimiento de nuestra salud. Así como decía que el trabajo no es neutro, en el sentido de que nos hace bien o nos hace mal, a través del trabajo es que construimos quiénes somos. El trabajo es una segunda oportunidad para poder probarnos a nosotros mismos de qué somos capaces de hacer, para desarrollar nuestra inteligencia. Y cuando hablo de inteligencia, no solo hablo de la inteligencia individual, sino también hablo de la inteligencia colectiva, de la inteligencia social, del aporte que como generación vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a los que vengan atrás nuestro. Hoy la situación es bastante crítica, pero no perdamos la esperanza en la posibilidad de construir redes que fortalezcan esa posibilidad. De esto hoy les quería hablar, les agradezco mucho su tiempo y los invito a quedarse con esta pregunta, ¿no? ¿En qué medida el trabajo hoy está siendo para mí, en qué medida hoy estoy dejando a través del trabajo una huella que tiene que ver conmigo, con lo que yo sueño, con lo que sueño construir con los demás? Y la invitación es a poder empezar a hablar de esto, hablar del trabajo en los contextos donde podamos empezar a transformar algo de esto para vivir un espacio de trabajo, una organización, una ciudad, un país, una humanidad que tenga que ver con la huella que queremos dejar y no con una huella que por victimizarnos pensamos que nos deja por fuera. Muchas gracias.